Doña Carmen Azcárate cuida a su marido, enfermo de Alzheimer, y participa en la primera mesa redonda del 18 encuentro temático que organiza la Fundación Alzheimer de España, sobre la pérdida de peso y los problemas que la comida plantea a los cuidadores. Carmen, ¿cuándo se dio usted cuenta de la pérdida de peso de su marido? Antes de contestar a su pregunta, quisiera decir dos cosas. Primero, el agradecimiento a mi jefe, Santiago Serrano, por todo el apoyo que he recibido y recibo después que se ha enterado de que mi esposo tiene Alzheimer. Segundo, agradecer a la Fundación venir aquí y poder transmitir mis experiencias a los demás cuidadores. Realmente la bajada de peso de mi esposo fue el detonante para saber que algo pasaba que no era normal. No puedo decir que haya sido al inicio, porque después de analizar su comportamiento he podido conocer de que desde hacía ya algunos años él padecía Alzheimer. Lo que pasa es que siempre fue muy despistado y eso, valga la redundancia, me despistó. Pero sí fue el detonante para ir al médico y que le hicieran análisis profundos a fin de saber qué pasaba, porque la pérdida de peso fue de alrededor de 10 kilos. ¿Cómo hacen las comidas? Bueno, las comidas, mi esposo está en un centro de día durante la semana. Durante la semana, una vez que le recojo, llego a casa, le pongo una fruta o un zumo y le voy diciendo que pronto vamos a comer. Una vez que ya tengo la cena lista, que es aproximadamente unos 30 minutos después, le doy el mantel y le pido que por favor me ayude a poner la mesa. En ocasiones también le decía que pusiera platos y cubiertos, pero últimamente los pone mal. Entonces prefiero decirle que sirvo la comida en la cocina y que yo la llevo. Él también intentaba ayudarme de llevarla, pero en varias ocasiones se le volcaba la comida y decidí tomar la iniciativa de yo llevar el plato con frases como "mira qué bueno, mira qué sorpresa lo que te he traído". Normalmente en las comidas él usa un babero que él pidió ponerse. Yo le llamo servilleta grande a fin de que no fuera tan fuerte el nombre de babero. Incluso cuando lo fuimos a comprar, a la chica de la tienda, guiñándole el ojo, le dije que veníamos a comprar una servilleta grande para adultos. Él escogió el babero que quería y él usa el babero. El uso, por ejemplo, de los cubiertos en muchas ocasiones tiene dificultad. Entonces intento ir dándole el cubierto que debe utilizar de acuerdo a la comida que he servido. Muchas veces quiere usar los dedos. Al principio me molestaba y le regañaba, y luego he tomado la opción de que si usa los dedos que los use, y he puesto unas servilletas de estas húmedas encima de la mesa, que él también rechazaba limpiarse las manos después, pero luego, alegando de que en los mejores restaurantes te ponen esas servilletas para limpiarte los dedos, pues que nosotros como en el mejor restaurante. Y así he ido poco a poco buscando soluciones a los diferentes problemas que va teniendo para utilizar cubiertos y utensilios de acuerdo a nuestra cultura. ¿Tiene su marido dificultades para tragar? Tiene temporadas que tiene más y temporadas que tiene menos dificultades para tragar. Cuando él se atraganta, lo que hago es tomarle las manos y acariciarle, y si no me levanto, le acaricio y bueno, observo. De hecho, cuando está comiendo debo estar siempre con él, y si no estoy frente a él, que es normalmente como hacemos para comer, estoy muy cerca por si escucho que se ha atragantado a fin de estar presente. Cuando se atraganta normalmente intento no dar ese tipo de comida de la misma manera, la intento dar de otra forma, más fluida o de otra manera, de otra forma física. ¿Cuáles son las dificultades más destacadas que tiene usted con su marido a la hora de la comida? Pues a veces no quiere comer. Entonces cuando me dice que no tiene hambre, que no quiere comer, le digo, pero bueno, entonces me quedo yo también sin comer, porque yo sin ti ya no sé cómo voy a hacer. Cuando de todas maneras hay negativas, puedo contar, en una ocasión puse música
Y le dije, mira, entonces vamos a bailar un poquito antes de comer y luego ya comemos. Y entonces puse música, bailamos, cantamos, unos minutos, tampoco música que yo sé que le gusta. Y luego, por ejemplo, en una ocasión pues le decía, uy, la música me ha dado un hambre, a ti no, ven, vamos a comer porque tengo mucha hambre. En otras ocasiones pues le pongo mucho colorido a los platos, él es arquitecto, entonces los colores le llaman mucho la atención, trato de poner contrastes de colores, verde, rojo, el salmón que está un día sí, un día no en su plato, lo contrasto con verduras, o sea, con otras cosas que le hagan más llamativa la comida. Siempre tengo que estar inventando algo. Cuando otras ocasiones no ha querido comer y le digo, bueno, pues ven, vamos a la cocina y vamos a ver qué te apetece. Y trato siempre de que coma. Nunca hasta ahora se ha quedado sin comer. Siempre invento algo. En otra ocasión le enseñé láminas de frutas. Digo, mira, fíjate las frutas y las comidas. Digo, uy, y entonces le digo, qué hambre me ha entrado. O sea, intento llevarlo a que coma. Hasta ahora siempre he conseguido que haya comido, que coma, perdón. Don Juan Rodríguez cuida a su mujer que padece Alzheimer y participa en la primera mesa redonda del 18 encuentro temático que organiza la Fundación Alzheimer España sobre la pérdida de peso y los problemas que la comida plantea a los cuidadores. Nos cuenta su experiencia. Juan, usted cuida a su mujer. ¿Hace cuánto tiempo que se le diagnosticó la enfermedad de Alzheimer? Ya sabe que es difícil establecer el diagnóstico, pero aproximadamente hacia finales 2006, principios del 2007, fue ya establecido una enfermedad leve de Alzheimer. ¿A qué tipo de problemas tuvo usted que enfrentarse a la hora de la comida? Las comidas, ella en general sigue teniendo buen apetito, pero ha tenido dos problemas graves. Un problema por una infección vocal, tuvo que practicársele unas extracciones de muelas y hubo que hacerle anestesia total, y posteriormente tuvo una broncoaspiración, un atragantamiento, y posteriormente a ambos problemas hemos tenido muchas dificultades a la hora de las comidas para darle la comida adecuada. ¿Cómo organiza la rutina de las comidas? Pues en general con una buena rutina, quiero decir, establecer unos horarios que más o menos se mantienen a lo largo del día, un menú variado, equilibrado, sin productos tipo bollería, que tengan mucho azúcar, almidón y tal, procurando que sea equilibrada en cuanto a que coma pescado, carne, lácteos, fruta, verdura, y mantener eso, pues una rutina y varias comidas, 4 o 5 a lo largo del día. ¿Qué consejo daría usted a los cuidadores y familiares que se enfrentan a problemas con los enfermos a la hora de las comidas? Bueno, pues en general eso, prepararle una dieta adecuada a sus necesidades, mantener o procurarle darle las comidas que a estas personas les gusta, que la habitación donde estén, sea la comida, esté adecuada, los cubiertos, el sistema, la temperatura, la postura en la mesa, y sobre todo preparar la textura de los alimentos, el sabor y tal, a las necesidades de cada paciente. Y yo diría que en resumen, lo importante es conocer la enfermedad, aceptarla y darle con mucho cariño y mucha paciencia, y estando pendiente de que no sea atragante, que puede comer sola, bien, que hay que ayudarle, pues hacer lo que en cada momento el enfermo necesite. El doctor David Pérez, neurólogo jefe de los servicios de neurología del Hospital Infanta Cristina de Parla, Madrid, y director general de la Fundación del Cerebro. Participa en la primera mesa redonda del 18º encuentro temático de la Fundación Alzheimer España sobre el tema "No come, ¿qué hago?". Doctor Pérez,
¿Son los trastornos del apetito y en particular la pérdida de peso uno de los síntomas más frecuentes de la enfermedad de Alzheimer? Pues desgraciadamente sí, sabemos que la pérdida de peso es muy frecuente en la evolución de la enfermedad de Alzheimer y además contamos con estudios muy interesantes que ven que antes del diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer también con frecuencia se pierde peso. Probablemente hay una relación compleja entre la enfermedad neurodegenerativa y la pérdida de peso que empieza antes del diagnóstico, aunque ahí la clave es saber cuándo empieza la enfermedad y la enfermedad probablemente empieza una década antes de que el médico o el neurólogo realice el diagnóstico de la enfermedad. ¿Qué consecuencias tiene para el enfermo la pérdida de peso? La pérdida de peso es un factor fundamental a la hora de evolución de la enfermedad. Si hemos visto que aquellos pacientes que tienen una pérdida de peso más llamativa o que tienen un estado nutricional más deficiente, pues evolucionan más negativamente y evolucionan más rápidamente desde el punto de vista cognitivo. ¿Por qué? Pues probablemente porque hay muchos factores involucrados. El paciente pues, que tiene pérdida ponderal pues, tiene más tendencia a tener pues, úlceras de decúbito, o utilizar más medicación y eso pues, va como una bola de nieve creciendo y el paciente pues, tiene más deterioro. ¿A qué causa o causas podemos achacar la pérdida de peso? Las causas de la pérdida de peso en la enfermedad de Alzheimer son complejas. Es verdad que se ha analizado y probablemente haya también un factor neurobiológico en el sentido de que las pérdidas de neuronas que vemos en la enfermedad de Alzheimer, que están en el lóbulo temporal, se relacionan y también hay pérdida de neuronas en el hipotálamo y en los sistemas dentro del sistema nervioso que modulan la saciedad y el hambre, de tal manera que aquellos pacientes que tienen ese tipo de enfermedades pues tienen distorsionada ese tipo de sensación. Por otro lado, también es importante saber que los fármacos que se emplean específicos para la enfermedad de Alzheimer tienen potencial anoresígeno, hacen perder el apetito, pero desgraciadamente no hay otra cosa que poder hacer que indicarlos. También, y es importante saber que hay que analizar qué requerimientos energéticos tienen los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Si el paciente está agitado, está inquieto, realiza una actividad física diaria, pues hay que aumentar los nutrientes para preservar que no haya una pérdida ponderal dentro de todas estas cosas. Por lo tanto, lo que estamos hablando no solamente es de una causa, estamos hablando de múltiples causas que se juntan y que hacen que el enfoque, el tratamiento de este tipo de trastornos pues sea complejo y tengan que ver pues nutricionistas, endocrinólogos, el neurólogo para intentar enfrentarse y que el paciente tenga una nutrición óptima. La doctora Julia Álvarez es responsable de la sección de endocrinología y nutrición del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y coordina una unidad especial en la disfagia orofaringea. Participa en la segunda mesa redonda del 18 encuentro temático de la Fundación Alzheimer España, dedicado a soluciones prácticas para luchar contra la pérdida de peso. Doctora Álvarez, ¿cuál es la diferencia entre alimentación y nutrición? Bueno, aunque coloquialmente son dos términos que se usan de forma indistinta, realmente nutrición define todo el grupo de procesos mediante el cual el organismo recibe, transforma y utiliza las sustancias químicas contenidas en los alimentos, que es decir, los nutrientes, y los utiliza para su crecimiento, para su desarrollo o para el mantenimiento de un estado saludable. Por otro lado, la alimentación es un proceso voluntario y consciente por el que el individuo elige, prepara y proporciona esos alimentos al organismo. Entonces, la gran diferencia es que cuando hablamos de alimentación estamos hablando de un proceso que es voluntario y consciente y que puede manipularse de forma que dirijamos mejor y condicionemos la salud del individuo, y cuando hablamos de nutrición empiezan todos los procesos que organiza el propio organismo o que tiene el propio organismo para utilizar esas sustancias químicas que son los nutrientes que están dentro de los alimentos y que pues, otras enfermedades pueden condicionar este estado nutricional, ¿no? ¿Debe ser diferente la alimentación de un enfermo de Alzheimer a la del resto de la familia? Si tuviera que responder con una palabra solo, diría que no debe ser diferente, pero hay matices. Lo que debe de tener en común es que debe guardar un equilibrio entre la cantidad y la calidad de nutrientes que el individuo necesita. Y esa diferencia tiene que ver con la edad del individuo o con el estado patológico o con la situación clínica que un individuo tiene. Es decir, en líneas generales, pues se recomendaría que hiciera las premisas básicas de una alimentación variada y equilibrada, lo que todos entendemos dentro de unos conceptos de dieta mediterránea, por ejemplo, ¿no? Que tome frutas, verduras y cereales a diario, que tome 2 o 3 raciones de lácteos, que esté bien hidratado, que tome entre 1,5 litros y 2 litros de agua al día,
y que tome alimentos proteicos a lo largo de la semana, pues variando más pescado que carne y 2 o 3 raciones de huevos. Además, es muy recomendable que tomen 4 días a la semana 5 legumbres y frutos secos, que forman parte de esa dieta mediterránea, y que, por supuesto, utilicemos pues eso, no sé si lo he dicho ya, pero 2 o 3 raciones de lácteos y aceite de oliva para cocinar. Y eso entra dentro del concepto de esa dieta mediterránea. No será igual un niño, un adolescente, un adulto y una persona mayor, dependiendo de los requerimientos de energía que tenga, y no será igual un enfermo de Alzheimer que trague con normalidad a un enfermo de Alzheimer que tenga dificultades para tragar y haya desarrollado, por ejemplo, una disfagia orofaringea, o que esté infectado por algún microorganismo. ¿Por qué tienen dificultades de deglución los enfermos de Alzheimer? Bueno, la deglución es un proceso en el que intervienen aproximadamente unos 30 músculos y 6 pares craneales. Es un proceso que hacemos mecánicamente a diario, más de 2000 veces, y que realmente requiere una especialización y una organización, pues como los mecanismos del reloj suizo, ¿no? Tremendamente sofisticados. Los pacientes con Alzheimer hasta en un 84% pueden tener trastornos de la deglución, y esos trastornos de la deglución tienen que ver con el envejecimiento fisiológico, tienen que ver con el propio desarrollo de alteraciones relacionadas neurológicas y musculares con la propia enfermedad, con la fragilidad del individuo. Hay muchas razones por las que puede desarrollar. Lo que es más importante es detectarlo, porque eso puede condicionar alteraciones de seguridad y alteraciones de eficacia. Alteraciones de seguridad significa que el alimento pase a la vía respiratoria, por tanto haya una neumonía aspirativa, y el 50% de las neumonías aspirativas terminan en fallecimiento del individuo. Y por otro lado, alteraciones de la eficacia, porque si esto le cuesta mucho hacerlo al paciente, lo empieza a coger miedo, de entrada se aleja de la comida y quiere mantenerse separado de ella, se niega a comer o resulta ineficaz porque no es capaz de cubrir el 100% de sus requerimientos con una alimentación que hasta entonces sí que se alimentaba perfectamente. Empieza a perder peso y se desnutre. Doctora, ¿qué aconsejaría a los cuidadores para solucionar los problemas de deglución? Bueno, lo primero es identificar bien cuál es el tipo de alteraciones de la deglución. Se puede tener una disfagia orofaringea a líquidos, se puede tener una disfagia orofaringea a sólidos, puede tener alteraciones de la estructura del organismo en ese momento que se deberían tratar de una forma, o puede ser una disfagia orofaringea neurosensorial. En ese caso es acudir a profesionales que le puedan ayudar a hacer todo lo que es el cribado del estudio de la disfagia y la valoración completa con técnicas instrumentales. Pero si tenemos que dar algunas normas generales, pues una de las más importantes es que cuando uno se vaya a poner a comer con un paciente que tiene una alteración de la deglución, tiene que tener un ambiente tranquilo, que no haya distracciones. No puede estar la televisión, los niños corriendo, ruidos de la calle, la radio, etc. El paciente tiene que estar concentrado en lo que tiene que hacer. Muchas veces el cuidador se tiene que colocar enfrente para hacerle imitar los movimientos, de en qué momento abrir la boca, dar órdenes sencillas. Abre la boca, traga, no se le puede estar manteniendo una conversación larga. Por otro lado, en muchas ocasiones los pacientes con Alzheimer lo que no pueden hacer es un buen bolo, o no cierran bien la boca, no hacen lo que llamamos un sello labial. En ese caso, pues se les estimula con la cuchara en el labio inferior para que abran la boca, se introduce la cuchara, que suelen recomendar utilizar cucharas, por ejemplo, de cadete. Si tiene disfagia a líquidos, hay que espesar el agua y todos los líquidos, es decir, hay que comer el agua, hay que comer los líquidos, no hay que beberlos, cambiamos un poco el concepto. En algunas ocasiones hay que utilizar pues algunos instrumentos, como pueden ser utensilios de cocina, como pueden ser vasos que tienen rebajado un lateral del vaso, para que el paciente no haga la hiperextensión del cuello, no haga este ejercicio, sino que coma. Uno de los movimientos más habituales es que coma siempre con lo que se llama dorsoflexión del cuello, para asegurarnos que la vía aérea está preservada, para que cuando el paciente come, al hacer así, no se vaya el contenido del alimento a la vía aérea.
Entonces, hay una serie de cuestiones que son mínimas. Y respecto a los alimentos, en general, salvo que haya otra indicación médica por el tipo de estudio que se le haya hecho, se deben de evitar alimentos con doble textura, es decir, arroz con leche, es decir, unas lentejas claritas, es decir, un yogur con trocitos de fruta. Se deben de evitar alimentos pegajosos, por ejemplo, pan de molde, croquetas, porque son alimentos que al paciente le va a costar deglutir. Se va a intentar siempre que se le administren los alimentos según en qué estadio de evolución de la disfagia, el tipo de disfagia que tenga, pues con una textura homogénea, es decir, que no haya grumos, cuidando que no haya espinas, que no haya trocitos un poquito más grandes de lo normal, sino que sea absolutamente homogénea y sobre todo que se eviten las dobles texturas. Doctora Victoria Pérez, directora sanitaria del Grupo de Residencias Orpea Ibérica. Participa en la segunda mesa redonda del 8º encuentro temático dedicado a los problemas que la alimentación plantea a los cuidadores y las soluciones prácticas para luchar contra la pérdida de peso. ¿Cuáles son los aspectos sensoriales que entran en juego en la disminución del apetito y la pérdida de peso? El sabor es uno de los factores que más influyen en la conducta alimentaria y en los aspectos sensoriales. Junto con el sabor, fundamentalmente los aromas, la presentación, la textura, todo esto confluye en que el paciente tenga ganas por la ingesta. Por eso tenemos que cuidar muchísimo la presentación y los aromas de la comida. ¿Qué sabores identifica la lengua? La lengua, desde el principio hemos estudiado que identifica 4 sabores: el dulce, el salado, el ácido y el amargo. El dulce y el salado fundamentalmente están los receptores en la punta de la lengua, el ácido en los laterales y el amargo en la parte posterior. Pero se han visto 2 sabores más: el sabor umami, que está en el centro de la lengua, que es el sabor de la comida oriental. Es un sabor suave, duradero, que incita a la salivación. Y es debido al glutamato monosódico. Y luego tenemos el sabor grasa, que el sabor grasa es cuando la alimentación se comprime contra el paladar y aparece este sabor. Hay pacientes que se ha visto que, por ejemplo, los pacientes que tienen sobrepeso tienen una alteración del receptor químico de la grasa y no identifican bien el sabor. En cambio, los pacientes que tienen un índice de masa corporal normal, los receptores del índice del sabor grasa están adecuados. ¿Cómo pueden modificarse la textura de los alimentos para que sean más apetecibles? Bueno, los 3 principios básicos de la modificación de las texturas son: el primero es controlar el aporte proteico. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos pasado de comer el típico turmis, que realmente si el paciente se come la mitad no sabemos qué cantidad de proteína. Al texturizar la comida vamos a texturizar por separado todos los ingredientes, tanto la proteína, ya sea de carne o de pescado, como la de las verduras. Y entonces tendremos realmente conscientes de lo que el paciente se come. El segundo principio es la estimulación de los sentidos. Trabajaremos la presentación, trabajaremos los aromas, trabajaremos todos los sentidos para que hagamos de la comida un momento realmente placentero y estimulante. Y la tercera es la estimulación también del cuidador, de la cocina que hace, para que vea y no se frustre que la comida es apetecible para el anciano. ¿Cuál sería su recomendación más importante para los cuidadores? Pues fundamentalmente que mantengan la calma, que mantengan las rutinas. Es fundamental en los pacientes con Alzheimer mantener las rutinas, mantener unos hábitos saludables, hacer unas rutinas de antes de comer, lavarnos las manos, una higiene bucal. Me comentaréis cómo una higiene bucal antes de la comida, no después, no, antes también, porque vamos a liberar las papilas gustativas y las vamos para que esos receptores capten bien todos los sabores. Controlar que el paciente coma tranquilo, que no haga comida y haga bola en la boca y no trague, que vamos a evitar los atragantamientos. Evitar una música estridente o la televisión puesta, centrarnos en lo que vamos a hacer en la comida. Si tenemos facilidad para que el paciente pueda participar en la elaboración de la comida, también es fundamental que él se encuentre realizado en esa actividad.
Trabajaremos mucho con los aromas, potenciaremos los aromas y la presentación, porque la comida no tiene que ser aburrida ni monótona, más que nada para darle una cantidad de vitaminas y oligoelementos siempre los adecuados a su fase, y tendremos que adaptarnos dependiendo en la fase de Alzheimer que esté, la alimentación que sea más adecuada para él.